Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma del canal de YouTube. Les saludamos en el amor de Jesucristo, gloria al Señor. Y en esta hora quiero compartir con ustedes una pequeña palabra, un pequeño pensamiento, donde le pongo por tema, gloria al Señor, amén, ¿por qué la palabra de Dios es tan perseguida? ¿Por qué la palabra de Dios tiene tanta persecución a nivel mundial y en toda la historia? La gente puede leer libros, puede leer novelas, periódicos, historias de diferentes hombres, pero cuando leen la palabra de Dios, amén, quedan confrontados, amén, sus vidas con la palabra de Dios. Por eso es que hay gente que la odian, otros la queman, otros la esconden, otros la rompen públicamente bajo su ignorancia, pensando y tratando de proyectar que la palabra de Dios no es válida, que la palabra de Dios no es cierta y que la palabra de Dios está incompleta. Hay tanta gente que no creen en la palabra de Dios y piensan la escribieron los hombres. No, que no fue inspiración. Mi pregunta en esta hora, ¿cómo usted puede afirmarme a mí y a la gente que nos están viendo que la palabra de Dios no es cierta? Que la palabra de Dios fue un invento del hombre o fue algo revelado de parte de Dios para que el hombre sea dirigido por Dios, aleluya, y cambie su manera de vivir. Entonces, ¿qué dice la Biblia de lo que estamos hablando? Algo tiene que decir la palabra de Dios que afirme, amén, que la palabra de Dios es verdadera. Y yo quiero que me acompañen en Mateo capítulo 24 para empezar este pequeño diálogo con el pueblo, con tanta gente que tiene duda de la palabra de Dios. Eso es un libro teórico, eso es un libro que verdaderamente no es cierto. Otros dicen que es cierto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es cierto o no es cierto la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo creer que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y no por hombre? ¿Cómo yo puedo dirigir mi vida, amén, a la palabra y a las promesas de Dios que están en la Escritura? Mateo capítulo 24 y el verso 35, con el nombre del Padre, del Hijo y el glorioso Espíritu Santo, mira la revelación que trae Jesús por medio de su palabra. El cielo y la tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. Dios añada bendición y salvación por medio de su santa y divina palabra. Jesús está hablando en esta hora que todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos viendo con nuestros ojos pasará. Pero hay una cosa que permanece para siempre y es su palabra. Empezamos a hablar que Jesús está narrando que la palabra de Dios es verdadera y fiel en todos los tiempos, de los tiempos que el hombre ha existido. Pasarán los reyes, pasarán las naciones, pasarán, amén, los gobernantes, pero la palabra de Dios está firme porque es inspirada por Dios. ¿Cómo yo puedo entender que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo? Sencillo, la palabra de Dios, amén, es inspirada por el Espíritu Santo porque todo lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 24, hambre, terremoto, amén, en diferentes lugares, persecución, muerte, criminalidad, el hombre viviendo una vida impía como en los días de Noé, como en los tiempos de Lot. Entonces lo que usted está viendo es la revelación que hace 2000 años atrás Jesús lo había dicho, pues entonces podemos decir que la palabra de Dios es verdadera porque todo se está cumpliendo al pie de la letra. Si Jesús hablara de algo que no se cumple, pues entonces la palabra de Dios está incompleta, porque verdaderamente lo que Jesús está diciendo no se está cumpliendo. Pero Jesús está hablando que el cielo y la tierra
podrán pasar y van a pasar, pero su palabra permanece. No importa lo que usted crea por la palabra de Dios, no importa lo que le puedan enseñar que es un libro, que no es inspirado, que es inspirado, que no le crea, que lo lea o no lo lea. La Biblia dice que lo que permanece y lo que te va a juzgar a ti es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que está pasando a nivel mundial, hambre, pestilencia, guerra, amén, el río, amén, Éufrates se seca y está en la Biblia, pues entonces yo puedo afirmar que la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo, porque todo se está cumpliendo al pie de la letra. Si no fuera inspirada, nada se cumple. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios confronta tanto al hombre? ¿Por qué el hombre puede leer tantos libros, amén, y quedan satisfechos, pero cuando leen la palabra de Dios, amén, quedan insatisfechos? ¿Por qué? Algo tiene la palabra de Dios que confronta al hombre cuando le escudriña y le revela la relación humana y la condición que está viviendo. Si está viviendo bien, amén. Si está viviendo una vida torcida, amén. Si está viviendo una vida en pecado, la palabra de Dios te va a hacer revelar tu condición de vida. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a buscar el libro de los Hebreos, capítulo 4, el verso 12 y el verso 13. ¿Por qué la palabra de Dios es tan perseguida por los hombres, por las religiones, por diferentes sectas, pintando que la palabra de Dios no es cierta? ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva. Está leyendo algo que tiene poder y virtud y es viva. No es un libro muerto. Es un libro que es real. Es un libro que cuando tú lo escudriñas, tu corazón tiene que ser estremecido por la palabra porque es viva. ¿Y qué más es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta cortar el alma y el espíritu, la coyuntura de la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, cuando usted escudriña la palabra de Dios, su vida queda desnuda ante la presencia de Dios. Su pecado queda revelado. Su maldad que la tiene oculta queda revelada ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué dice el verso 13 según esta palabra? Amén. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted cree? No hay problema. Usted quiere creer, gloria a Dios, pero tarde o que temprano usted se va a enfrentar ante el tribunal de Cristo y su vida será revelada por esta palabra. ¿Por qué el enemigo no quiere que usted lea la Biblia? Porque la Biblia es la mente y la dirección de Dios para que el hombre alcance salvación, para que el hombre alcance vida eterna. A quitar la fe de la palabra de Dios, amado hermano, el enemigo gana ventaja sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Amén. El apóstol Pablo le revela a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, su querido hijo, pastor en la iglesia de Efesios. Y cuando Pablo está escribiendo la carta a Timoteo, entra la revelación del Espíritu
y revela algo futuro, que es lo que usted y yo estamos viendo. Mira lo que dice la carta de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4. Pablo comienza a escribir el capítulo 1, Pablo comienza a escribir el capítulo 2, Pablo comienza a escribir el capítulo 3, pero cuando comienza a escribir el capítulo 4 entra la revelación del Espíritu y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en este tiempo que usted está viviendo, este es el momento, tiempo profético que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo están revelando. Y mira lo que dice, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Por qué el enemigo se levanta levantando hombres corruptos, levantando hombres en contra de la palabra de Dios? Porque ya el Espíritu Santo lo había revelado hace años atrás, de que en este tiempo se levantarían hombres conforme a su propia concupiscencias, ideas, manteniendo su pecado en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te revela tu vida y tu condición ante los ojos de Dios y molesta. Por eso es que la palabra de Dios es tan perseguida por los hombres. Por eso es que la palabra de Dios la quieren sacar los gobernantes de su nación. Por eso es que la palabra de Dios la quieren sacar de las escuelas. Por eso es que una secta religiosa la rompen públicamente a través de la plataforma de YouTube, enseñando de que la palabra de Dios, gloria al Señor, es un libro cualquiera. Puede hacer lo que usted quiera con la palabra de Dios, pero la Biblia dice, el cielo, la tierra podrán pasar, pero lo que está escrito, escrito está. Se levantarán hombres con doctrina de demonio. ¿Cuántos hombres se están levantando con enseñanzas falsas, con enseñanza antibíblica? Hay gente creyente, alemán, gente cristiano que ahora mismo están predicando y engañando otra fe, predicando otra fe porque ha sido engañado con doctrina de demonios. El mismo diablo está levantando doctrina en contra del hombre, no en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan perseguida. Porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4? Mire lo que el apóstol Pablo revela a Timoteo, lo que va a acontecer en el último tiempo que usted está viviendo. ¿A quién yo le puedo creer? ¿A quién yo puedo seguir? No siga a los hombres. Siga la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le revela a Timoteo, a su querido hijo. Mira lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea, Dios va a sentenciar al hombre en un momento menos inesperado por su palabra. Y el verso 2 dice que predique la palabra de Dios. Timoteo predica la palabra de Dios. No importa si te creen o no te creen, predica la revelación de Dios. Amén. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios te redarguye, la palabra de Dios te enseña, la palabra de Dios te exhorta. Y entonces la gente quiere vivir una vida en su pecado, en su maldad, amén, viviendo una vida conforme a su propia concupiscencia. Cuando se enfrenta a la revelación de la palabra de Dios, tiene que chocar con la palabra de Dios porque su vida es revelada ante la presencia de Dios.
Si está mal, gloria a Dios, es tiempo de arreglarnos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Si está bien, vamos a seguir purificando nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo? O sea, no te calles. No te calles, iglesia. No te calles, hermano. Sigue predicando a Cristo con tu vida, con tu testimonio, diciendo que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Mira lo que dice el verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina. O sea, no se va a sufrir la sana palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad y lo arrastrará a las fábulas. El Espíritu Santo no se equivoque, hermano. Este es el tiempo donde se han levantado religiones, sectas religiosas, apartando el oído de la verdad. ¿Por qué aparta el oído del hombre de la palabra de Dios y no aparta el corazón? ¿Por qué aparta el oído del hombre y no aparta el ser humano? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura. Cuando el enemigo coge tu oído, lo desvía a escuchar la palabra de Dios, tiene un campo libre para engañarte por cualquier secta religiosa, porque no has creído a la palabra de Dios, que es revelación de Dios para el hombre. Le dice a Timoteo, número 1, predica a tiempo y afuera de tiempo. No te canses de predicar la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se levantarán hombres conforme a su propia concupiscencia, a su propia enseñanza, a su propia creencia. La Biblia no es cierta, la Biblia es mentira, la Biblia es inspiración por hombre, lo que yo digo es la verdad. Entonces la gente son tan ciegos porque su oído está tapado a la palabra de Dios, que siguen a cuentos de viejas y cuentos de fábulas. Lo único que te puede garantizar a ti la vida eterna es la palabra de Dios. Lo único que te garantiza a ti ver gloria es la palabra de Dios. Amén. Primera carta de Juan. Juan dice en el capítulo 14, gloria al Señor, y todo lo que pide en mi nombre será hecho si tú guardas mi palabra. Entonces, ¿por qué el enemigo quiere sacar la palabra de tu corazón? Porque cuando tú estás en contra de la palabra, es difícil que Dios, amén, conteste tus peticiones. Amén. Es difícil de que Dios se manifieste en tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás quitando la verdadera manifestación de Dios, que es su palabra. Y todo lo que pidas en mi nombre, dijo Jesús, sería hecho. Si tú me amas, mi palabra guarda. Si tú me amas, mi palabra guarda. Si tú no me amas, tú no guardas mi palabra. Entonces Jesús está revelando al hombre y le dice, si tú me amas, demuéstrame que me amas cuando tú guardas esta palabra de Dios. Esta revelación de Dios. Donde tanta gente la persigue, donde tanta gente le molesta, donde tanta gente le sigue. Amado hermano, ¿por qué, amado hermano? Porque la palabra de Dios desenmascara la vida del hombre ante su presencia. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Tarde o que temprano le vas a rendir cuentas a Dios por tu vida, por tu condición de pecado, ignorando la palabra de Dios por la salvación. Pero hoy se abre un estandarte de misericordia y de perdón en esta hora, porque la Biblia dice, amado hermano, que hay uno que traspasó los cielos, un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre, intercediendo 24 horas por usted y por mí, y no importa el pecado y la maldad que estemos viviendo. La Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo 1 y el verso 7, dice su palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, si hasta el día de hoy usted está en contra de la palabra,
Usted no cree en la palabra, usted ha hecho fechoría, vive una vida de pecado. Dios a través de su palabra quiere revelar su desnudez, amén, de pecado y decir: yo te he visto hoy con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Lo único y la única alternativa que tiene el hombre para escapar de los juicios que vienen sobre la faz de la tierra se encuentra en la palabra de Dios. El cielo y la tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. ¿Cómo yo puedo entender que la Biblia es la verdad? ¿Cómo yo puedo aplicar en esta hora que la Biblia es cierta? Porque todo lo que dice la Escritura, usted lo está viendo. Y si usted lo está viendo, quiere decir que fue una inspiración del Espíritu Santo para traer tu mente y tu corazón y acercarte a los pies del Señor a través de su palabra. Aproveche la misericordia de Dios. No siga fábulas de vieja, no siga cuentos de vieja. Lee las Escrituras. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. ¿Usted quiere vida eterna? Lee la palabra de Dios. ¿Usted quiere salvación? Lee la palabra de Dios. ¿Usted quiere acercarse a Dios? Busque la palabra de Dios, que es la única alternativa y la única herramienta que Dios ha dejado para acercarnos a Él. Si usted tiene otra cosa mejor que la palabra de Dios, arrepiéntase. Porque solamente hay un camino, una verdad y una vida que te lleve a Dios, la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que este pequeño diálogo despierte en ti, en leer y en buscar la misericordia de Dios a través de su palabra. Padre, enviamos una palabra sobre esta plataforma. Donde quiera que entre esta palabra, Dios del cielo, crea milagros, crea señales, crea nuevo perdón, un nuevo pacto contigo, y perdona nuestros errores, nuestras equivocaciones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, para adelante y para el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo viene y viene ya. Gloria al Señor.